Señor te bendiga nuevamente. Gracias a Dios estamos llegando al final del primer trimestre del año, con las enseñanzas de la guía juvenil. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el rey Acab y estaríamos así finalizando el primer trimestre. Así es que vamos a tener una lectura de la Biblia y también vamos a ir avanzando un poco en el contexto que tal vez la guía no lo explica, pero es importante tomarlo en cuenta para el abordaje de esta última enseñanza para el sábado 26 de marzo. La porción que debemos leer este día está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 21, del versículo 25 al 29, el cual dice de la siguiente manera: Nunca hubo nadie como Acab, que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Bueno, estos son los versículos que corresponden para el 26 de marzo y el tema en esta ocasión es la condena, cómo el Señor está condenando al rey Acab. Como ya lo has escuchado, Acab era uno de los reyes de Israel, del reino conocido como el norte, y Acab en realidad fue un rey muy problemático, un rey que se descuidó mucho y que tuvo una conducta bastante desagradable al Señor. Tanto así que por eso mencioné que íbamos a hablar un poco del contexto, y es que había un terreno que él quería para sí, de un hombre llamado Nabot. Este hombre llamado Nabot tenía su sembrado, su viñedo, y en ese viñedo estaba a la par del palacio del rey Acab. Entonces Acab le gustaba la tierra y quería la tierra para él, y entonces fue a hablar con este hombre, Nabot, y él le dijo: no, esta es una herencia de mi familia y me corresponde a mí tenerlo y es agradable para mí tenerlo, estoy feliz con este viñedo, y no, gracias, pero no. Entonces cuando se negó a que lo pudiera vender o adquirir, el rey Acab se enojó, y entonces su esposa, llamada Jezabel, de la que leímos hoy también, lo ve triste y le dice: ¿por qué estás así? Y él le dice: yo quería el viñedo de Nabot, pero él no me lo quiso dar, dice que es herencia de su familia y que no me lo va a entregar. Y esta mujer, que era muy mala, le dice: ¿acaso tú no eres el rey? ¿Acaso tú no tienes el poder para eso? Come, tranquilo, porque vas a tener esa tierra. Y entonces la mujer pues hizo un plan perverso que llevó a la muerte por apedreamiento de Nabot.
Y entonces ella después llega a hablar con Acab y le dice, ya estuvo, Nabot murió, ya puedes tomar el viñedo que tú tanto querías y puedes seguir adelante. Entonces cuando el rey Acab llega a tomar posesión de ese viñedo de Nabot, es cuando colma la paciencia de Dios. O sea, Dios ya se queda cansado del mal rey que era Acab y de la perversidad que había en él. Y entonces es cuando él le habla al profeta Elías y Elías le tiene que entregar el mensaje, que no lo leímos todo, solo leímos una parte del mensaje que le da el profeta. Pero en esa parte del mensaje está el primer punto, que es basado en el versículo 25 y 26, y es que Dios ve en este caso a Acab como alguien repugnante, una persona que tiene una conducta repugnante. Así lo dice el versículo 26, su conducta fue repugnante. El versículo 25 dice que se prestaba para hacer lo que ofende al Señor. El versículo 26 dice, siguió a los ídolos. O sea, era un rey completamente descuidado, que estaba propenso a hacer el mal en cada momento. Y eso es lo que Dios le está señalando, que era malo, que tenía un mal corazón, que era repugnante ante él y que por tanto se había activado la ira, porque era un homicida, era avaro, era idólatra, se había casado con una mujer que no era israelita y la mujer pues muy mala, Jezabel. Entonces, ahí lo está describiendo como alguien lleno de maldad. Eso es algo que sucede hoy también, y es que por mucho que a veces nos querramos justificar, nosotros tenemos aspectos malos, todos. Y si bien es cierto, algunos están dedicados por completo a ejecutar el mal casi desde que se despiertan hasta que se acuestan, nos está mostrando algo que la Biblia menciona, por ejemplo, en el libro de los Salmos, cuando dice que no hay ni una persona que sea justa, no hay justo ni aún uno, porque dice todos hemos pecado. Entonces, si bien es cierto, podemos decir, wow, Acab homicida, Acab idólatra, Acab propenso al mal, nosotros pues también fallamos a Dios en diferente medida, en diferente tiempo. Entonces debemos tener cuidado de no llegar como al punto de este rey que dice que ya no soportó más tanto mal que hacía, la frecuencia del mal con la que él lo hacía, y que entonces se activó en este caso la ira de Dios, y es ya no lo soporto, ni a él ni a su esposa, entonces los voy a castigar. Entonces, esa ira se activó porque era frecuente y frecuente el mal que este rey Acab cometía. Pero ante ese mensaje del profeta Elías es que Acab hace algo, y hace algo extraño porque en la vida de Acab él había tenido una característica, y es que siempre que un hombre de Dios llegaba a darle un mensaje, él se enojaba, él se mostraba como alguien inconforme. O sea, ante el mensaje de Dios, él lo que hacía era incomodarse, o sea, no reflexionaba, él lo que hacía era que después que un mensaje de Dios le llegaba, él lo despreciaba. Pero en esta ocasión sucede algo extraño en él. Y lo leímos cuando dice el versículo 27, cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras
se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Este es el segundo aspecto de esta enseñanza, cuando Acab reconoce su pecado. Y es que, a diferencia de otras veces que ya Dios le había hablado, que donde ya lo dije, él se enojaba y terminaba inconforme, ahora él lo que hace es humillarse, precisamente vestirse de luto y ayunar era una forma de mostrar humillación, rasgarse las vestiduras. En el tiempo antiguo era la forma en la que uno mostraba que se estaba humillando, algo que Acab nunca hacía. Al contrario, él era una persona muy orgullosa y muy soberbia. Entonces, pero ahora sucede algo distinto en él. Y es que dice que hasta dormía vestido así y que estaba deprimido. Entonces, él está entrando a una dimensión diferente y es que está reconociendo que en verdad todo lo que Dios le ha venido diciendo no es mentira. Todos los señalamientos que Dios ha tenido hacia su reinado no es falso, sino que Él tiene que reconocer que en verdad es un mal rey, es un mal hombre, es un mal israelita porque no está viviendo a la altura de un rey que honra a Dios, no está viviendo a la altura de un rey que refleja a su pueblo la manera adecuada de vivir, sino que él está en otro nivel y en otra etapa, un nivel bajo, oscuro, lleno de tiniebla, de maldad. Pero ahora él dice, es cierto esto, y se humilla. Y cuando él se humilla, dice la Biblia que el Señor le habla al profeta para que le lleve un nuevo mensaje. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, algo va a suceder, algo. De algún lugar, de alguna forma, algo va a suceder cuando nos humillamos. Porque la misma Biblia dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta. Y eso no tiene límites en Dios. O sea, no importa qué tan malo una persona sea, si se humilla y reconoce su pecado, algo Dios hará, algo el Señor mostrará para que esa persona tenga nuevas oportunidades. Pero ¿qué es lo que le dice Dios al profeta? Le pregunta, ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? O sea, ¿te has dado cuenta cómo él hasta está durmiendo con ropa de luto y está ayunando, está humillado? Entonces dice que por esa acción, por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Como dije antes, no leímos todo lo que el profeta le dice al rey, pero una de las cosas que el profeta le había dicho es que iban a morir todos sus descendientes. Iba a morir él, iba a morir en el mismo lugar donde había muerto Nabot, iba a morir su esposa, a su esposa Jezabel los perros la iban a comer, y a él su sangre los perros la iban a lamer, y todos sus hijos, todos sus descendientes iban a morir. Entonces, esa parte del mensaje es la que ahora el profeta está mencionando que Dios detiene por la humillación. Y le dice, esta desgracia que hemos descrito, que el profeta te ha dicho, ya no va a ser mientras tú vivas. O sea, él ya no iba a ver a sus hijos morir el mismo día. Ya no iba a ver la humillación y extinción
de su reinado, sino que le dice, durante el reinado de tu hijo es que va a suceder esto. O sea que lo que el profeta le había dicho es, tu reino va a terminar hoy. Pero después de esa humillación, después de ese reconocimiento de su maldad, Dios le dice, bueno, entonces no va a terminar hoy, sino que todavía tu hijo va a reinar, y cuando tu hijo reine, entonces se va a efectuar el exterminio sería de la dinastía tuya, porque para Dios ya no quería más descendientes de Acab reinando, pero todavía le da esa oportunidad de que no ve morir a sus hijos, y uno de sus hijos va a tomar el reinado, que efectivamente así fue, y en el periodo de ese hijo es que él va a cumplir, en este caso Dios, el terminar la dinastía de Acab. Entonces, en esta dinámica de lo que acabamos de mencionar, es que el Señor así hace. O sea, el Señor es tan grande en misericordia, que a pesar de tener un pasado muy malo, un pasado lleno de impurezas, de imperfecciones, Dios siempre al arrepentido lo ayuda, al arrepentido lo favorece, extiende su perdón, extiende su amor. Al que se humilla, que se arrepiente, que reconoce sus maldades, el Señor está ahí para poderlo levantar, para poderlo ayudar. Y eso de lo que hemos visto en la vida de este rey Acab, creo que se asemeja mucho a lo que los jóvenes viven en el presente. Y es que el joven, como acá mencioné, que siempre que Dios le enviaba un mensaje a través de cualquiera de sus profetas, Acab lo que hacía era molestarse, enojarse, incomodarse. Entonces yo creo que eso sucede mucho con los jóvenes hoy, que cuando reciben algún tipo de corrección, ya sea de parte de sus padres, de sus maestros, de sus amigos o en la iglesia misma, el joven se incomoda. O sea, el mensaje ese de que no estás haciendo bien las cosas, al joven no le gusta. Y entonces como que el joven, en vez de tomar el consejo, lo que hace es molestarse, igual que acá. Pero llega el momento donde ya no podemos ocultar lo que somos y tampoco podemos justificar lo que somos. Llega el momento que ya no hay excusas y que todo lo que somos está a la luz, está claro. Y entonces se sabe el tipo de persona que somos. Entonces cuando lleguen esos puntos ya o nos endurecemos mucho más o aprovechamos el seguir el camino de Acab en esa parte, y es reconocer que las cosas no van bien, humillarnos como él lo hizo y esperar en que en su misericordia, en su favor, Dios haga algo distinto. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Que Dios le dio unos años más. Él lógicamente murió, y murió así como el profeta lo había dicho. Su sangre fue lamida por los perros, como lo había dicho el profeta. Su esposa fue comida por los perros, como lo había dicho el profeta. Pero la otra destrucción de toda su familia es lo que Dios detuvo, y es donde Él le dio misericordia, le dio favor, y le dijo, está bien, no lo vas a ver, no vas a ver sufrir a tu familia, no vas a ver sufrir a tus hijos. No, hasta un hijo tuyo va a reinar. Entonces, esa fue la muestra
de esa misericordia de Dios, de ese favor de Dios. Entonces, en resumen, lo que podemos aprender, porque estamos cerrando toda la guía con esta última enseñanza, es que el reino que se dividió por Roboán y Jeroboán, que ya lo vimos en su momento, llevó a que tanto el reino del sur como del norte tuvieran unas nuevas realidades y tuvieran cada quien su propio rey. Hemos visto al rey Josafat del sur y al rey Acab del norte, y hemos visto sus aciertos y sus desaciertos y todo lo que Dios fue mostrando en esta nación, que no era perfecta, que se equivocó muchas veces, pero que en su gran misericordia, como lo vimos en su momento y se lo dijo Dios a David, que siempre habría un descendiente de él al frente, Dios siempre está ahí ayudando a Israel. Dios siempre está ayudando a su pueblo a pesar de su rebeldía y de su mal proceder. Entonces, seamos sabios y entendidos a través de este trimestre y démonos cuenta de que la única manera de ser aceptos delante del Señor es cuando nos humillamos de forma sincera. Así es que humillémonos, reconozcamos nuestros pecados y que no sea una condena la voz de Dios hacia nosotros, sino que sea su voz de amor, de perdón, de misericordia, la que nos alcance. Así es que, joven, es el tiempo que Dios te da, la oportunidad nueva que Dios te da para que te humilles, reconozcas tu pecado y entonces el favor, el amor, la misericordia de Dios será sobre tu vida. Asiste a tu célula con ese deseo de ser distinto, de ser diferente. Y si no asistes a una célula, pero has tenido la oportunidad de ver este video, escucharlo, también a ti Dios te dice que es el momento de que no estés en el camino de la ira, de la condena de Dios, sino que estés en el camino del perdón, de la misericordia, a través de la humillación. Con este tema hemos terminado el trimestre 1 del presente año y esperamos en Dios que cada enseñanza haya sido útil para tu vida y que en las siguientes ocasiones, trimestres, guías que han de escribirse, también tengamos la actitud correcta para crecer en nuestra relación con el Señor. Muchas gracias por tu atención y el Señor te bendiga.